Nos acompaña en esta ocasión nuestra hermana Rosy Shikai de acá de Patisía. Lectura del profeta Jeremías. Me seduciste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción. Por anunciar la palabra del Señor, me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor, ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de injundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia que Dios les ha manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente, para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes.
y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, esto no puede suceder, no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de los ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente buenos días, amados hermanos. Vamos a reflexionar un poco en torno a estas lecturas que hemos escuchado el día de hoy. Vamos a tomar 4 puntos. Espero que me sigan y contando 1, 2, 3, 4, no se vayan a dormir ahí en sus hogares, más si están en un sofá. Lo primero es que vamos a ver el contexto litúrgico y el contexto histórico en el cual está hablando Jesús. Y lo voy a hacer con el texto de reflexión que trae acá este folleto que utilizo. El texto de Mateo se sitúa entre la confesión de Pedro, ¿se recuerdan ustedes?, y la transfiguración. Y están íntimamente unidos, ligados a ello. Jesús pide a los 12 que le digan quién piensa la gente que es Él. Y luego quiere saber qué dicen ellos. ¿Recuerdan ustedes ese texto de la semana pasada? Pedro responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús no solo acepta esta confesión, sino que dice expresamente que su verdadera identidad ha sido revelada a Pedro por Dios su Padre. No ha sido obra de su reflexión intelectual de Pedro. Sin embargo, Jesús insiste en que los discípulos no deben decir nada a nadie de que Él es el Mesías. Jesús sabe bien que este título, lastimosamente, puede ser mal entendido. Y por eso es que a continuación va a explicar qué tipo de Mesías es. No el que Pedro se imagina, al estilo de un emperador triunfante que llega a derrotar a los enemigos romanos, ¿verdad? O a los enemigos, y pues a hacerse con la victoria política. Por eso es que a Jesús le interesa mucho que Pedro entienda realmente qué tipo de Mesías es y qué tipo de Dios, por decirlo de esa manera. Y a continuación entra a explicar qué tipo de Mesías es. ¿Por qué Pedro tiene ese mal concepto en la cabeza? Bueno, porque en la antigüedad, recuerden ustedes, o las profecías del Mesías hablaban del Mesías que tenía que derrotar poderosamente a los enemigos. ¿Por qué? Porque el Mesías es al estilo de David. David es un rey triunfante, él triunfa ante sus enemigos. Y Pedro por eso es que así está pensando. Pero resulta que viene Jesucristo y le da cara vuelta a eso. Y entonces él no quiere de esa manera, de manera material, sino el triunfo va a significar el triunfo sobre el pecado
y sobre la muerte. Este es el triunfo, no un triunfo meramente material, meramente político, meramente temporal. Por eso es que entra a explicar Jesucristo. Por consiguiente, dice, comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Y como explica eso, y según lo que tiene Pedro en la cabeza y también los demás discípulos, por eso es que va Jesucristo, Pedro, y intenta apartarlo de su camino. ¿Cómo así que te va a suceder eso, Señor? Eso no te puede suceder a ti. No, eso no es posible. Y fíjense que aquí hay una frase que es de la que me voy a servir. Ya sabemos que Jesucristo reprende fuertemente a Pedro. Dice, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar. Y escuchen esto como dice, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Y se recuerdan que eso mismo había dicho San Pablo en la segunda lectura que hemos escuchado hoy, de labios de nuestra hermana que leyó las lecturas. Dice, no se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Entonces, Pedro está pensando como el mundo, es decir, como tenía que ser el Mesías, y ya sabemos que eso no es así, no es así. La primera lectura está en la línea del cumplimiento de esto que Jeremías acaba de decir. Dice, me sedujiste, Señor, ¿quién mejor que Jesucristo? Y por decir la verdad, y por actuar la verdad, y por negarse a sí mismo, él mismo, entonces le toca sufrir, como sufre acá también Jeremías. Muy bien, ese es el primer punto que he querido tomar para que pues entonces veamos los alrededores de qué está diciendo todas las lecturas, porque las lecturas todas de un domingo llevan un solo mensaje. Vamos al segundo punto. Al segundo punto quisiera tomar esta expresión de Jesucristo. Cuando ha reprendido duramente a Pedro, Jesucristo, entonces empieza a hablar a los demás discípulos, a los demás apóstoles, y dice, luego dijo a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. En ese punto me voy a basar para después llegar a la conclusión. El primer punto es, ¿qué significa esto de negarse a sí mismo? Y como preguntaría un estudiante de filosofía, pero ¿y eso cómo es? Eso es como anularse uno mismo. Y esta inquietud tan rara que tenemos, hoy también lo difunden por todas partes, pues no, uno tiene que tener como autoestima, ¿no? Como autoestima y como tratar de sobresalir ante los demás, ¿verdad? Porque si no, es como que uno se anularía, es como si uno pasaría a la nada. Por consiguiente, esto está en contravía de lo que el mundo dice hoy. Pero veamos, ¿qué significa negarse a sí mismo? Yo lo voy a tomar en el sentido contrario para que se entienda. Muy bien, veamos entonces, ¿qué es no negarse a sí mismo? Vamos a tomar algunos ejemplos de personas malas, por decirlo de esa manera, personas malas. Veamos la gente que no se niega a sí mismo. La gente que no se niega a sí mismo efectivamente hace todo por complacerse, por estar satisfecho él mismo, por hacer sus riquezas, sus ganancias. Veamos personas concretas. Lo que le toca, digamos, lo que le toca morir o lo que le toca pasar a una persona que no se niega a sí misma, por ejemplo, los grandes narcotraficantes. Aquí en el país vecino, México, está el famoso Chapo Guzmán, ¿no? O sea, él acumula riquezas. En el fondo él no lo sabe, él piensa, yo estoy cumpliendo mis sueños, ¿no? Él piensa, de pronto piensa eso. Pero en ese hacer sus sueños, ¿ven? Sus sueños,
Entonces vende droga, hace tanto daño a los que para pasar droga de Colombia y pasa toda Centroamérica, México y llega a Estados Unidos. Y allá lo que hacen es, por ejemplo, hacer amiguitos y les dice, pues tomate esto te va a aliviar, ¿verdad? Primero se lo regalan a los jóvenes, aquí está, esto te va a hacer sentir mejor. Y así, todo el tiempo hasta que el patojo se envició, después ya tiene que pagar. A estos hombres les interesa que los patojos sean adictos para que ellos hagan sus millones de dólares. ¿Ven? Y hace tanto daño a mucha juventud, tanto daño. ¿Por qué? Porque él está pensando en sí mismo. Él está pensando en sí mismo, no se está negando. Él no se niega, sino que él está afirmando su ser. Él quiere vivir, por decirlo de esa manera, vivir corporalmente, efectivamente. Otro afín también a este personaje, por ejemplo, es el famoso Pablo Escobar de Colombia. Ya tengo unos amigos en Colombia, sabrán a quién me refiero. El Pablo Escobar también, que es un narcotraficante así también de drogas y manda drogas, imagino que la mayoría van para Estados Unidos, allá. Y la misma situación. Entonces los vendedores de drogas en otros países lo que hacen es enviciar a los patojos, mira, tomate esto, probate esto, jalate esto, inyectate esto, ¿verdad? Y va a ser gratis, vas a ver que te vas a sentir bien, ¿verdad? Y poco a poco lo van metiendo hasta que envician a los patojos, a los jóvenes, de tal manera que después, ya cuando ellos ya piden, ya lo tienen que pagar. Y así es como hacen sus millones de dólares. Los asesinos, ¿por qué mata la gente? Ya ahí puse 2 ejemplos. Los asesinos, ¿por qué mata a la gente? Por dinero. Por dinero. Los grandes corruptos políticos a nivel global también en muchas partes del mundo, ¿por qué hacen tanto dinero? Bueno, porque ellos están reafirmando su ser. Ellos están reafirmando su yo. Están reafirmando y por eso dejan con hambre a tanta y tanta gente. Porque quieren reafirmarse su propio ser, no se niegan a sí mismos. Y precisamente eso es lo que causa tanta hambre y tanta desigualdad social, ¿verdad? Y entonces por eso es que Jesucristo, la sentencia que va a dar, dice él, porque el que quiera ganar su vida la perderá. Y ahí tenemos también pues entonces en la cárcel al Chapo, no sé cómo estará ahorita la situación, pero también al Pablo Escobar y los grandes corruptos políticos. Ya sabemos aquí en Guatemala lo mismo, pues han sido apresados precisamente, ¿por qué? Porque han querido reafirmar. Entonces va a perder su vida si él intenta reafirmarse. Por eso es que a continuación ahorita vamos al cuarto punto, ¿de qué sería entonces no negarse? Porque ya ven, el que no se niega, el que quiere reafirmar su ser, su yo corporal, su yo ahora, su yo temporal, lo que hace es, él va a gozar efectivamente. Va a vivir alegre con los placeres y con el dinero y con sus autos y con sus yates y con sus aviones y entonces es la vida que busca mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo, vean el fruto, hace sufrir a tanta gente. Ahora veamos el lado contrario, el lado que dice Jesucristo. El que se niega a sí mismo, dice Jesucristo, el que quiera venirse conmigo, que renuncie a sí mismo. Entonces esto que acabo de decir es al revés, ¿va? Ahorita vamos a ver eso que dice Jesucristo. Vean, a mí me causa impacto en estos días. Yo iba, no recuerdo cómo salió, ¿va? Pero bueno, estaba platicando con algunas personas, ¿no? Y entonces me estaban comentando la situación que está pasando ahorita el personal médico, mucho personal médico. Es un ejemplo muy bonito, porque también tengo un compañero, hermano de comunidad, de allá de Chimaltenango, que me parece que acaba de morir de esa enfermedad, porque él era enfermero, y me enteré dolorosamente que acaba de fallecer. Y por el lado contrario también, como lo he dicho en algunas ocasiones, en este tiempo que estamos viviendo tan raro, algunos teniendo ya el título de médico o de enfermera profesional o de enfermero profesional, muchos no quisieron acceder a un puesto que se les ofrecía en este tiempo de tanta escasez de personal médico. Digo yo, ¿va? No sé cómo será, pero por lo menos eso escuché. Y entonces algunos
no quisieron aceptar ese trabajo. ¿Por qué? Por miedo a que se iban a contagiar. ¿Qué significa ellos? ¿Qué significa eso, perdón? Significa que ellos no estaban dispuestos a servir. En cambio, por el lado contrario, el médico, la doctora, el enfermero y la enfermera, que aman su vocación, especialmente los doctores o doctoras, que han hecho el juramento hipocrático de defender la vida, ellos renuncian casi a su propia vida para salvar la de los otros. Claro está, en el ambiente, en el ámbito corporal, claro está, ¿verdad? Pero eso ya es un sacrificio por los demás. Y también comentaba yo, no recuerdo con quién persona estaba hablando, pero resulta que también, y a mí se me ocurrió, fíjense que eso pasan 3 personas, 3 tipos de personas. Que una doctora, una enfermera, pues a veces tiene que caminar la pobrecita, ¿verdad? Así porque una enfermera me pidió favor que la llevara a su lugar de trabajo porque no había nadie quien lo llevara. Entonces ella me pidió y yo pues con mucho gusto la llevé, ¿no? Pero de ahí salió de que se me ocurrió, a veces cuando yo voy a las aldeas, y no en este tiempo de sacerdote, sino que yo mi tiempo de juventud normal, ¿verdad? Entonces yo miraba a los maestros recorrer grandes distancias, a veces se van en carro cuando tienen, sino en bus cuando no tienen, o cuando tienen moto o por medio de bicicleta, y recorren grandes distancias para ir y llevar el pan de la sabiduría, del saber a los alumnos que están en aldeas lejanas, y se van a servirles. Yo personalmente tuve una maestra, ¿verdad? Que ella fue más que maestra, se dedicaba no solo a enseñarme sabiduría, matemáticas, todas esas situaciones, ¿no? Del estudio, sino que iba más allá, me enseñaba a servir. Ella me enseñaba a servir al prójimo, a enseñar a servir al prójimo, y en ese sentido es como uno se niega, ¿verdad? También el sacerdote, ¿verdad? En el caso mío muy personal, no es para hacerme, digamos, para ponerme por ejemplo, pero yo he dejado también mi familia, mi pueblo. Y lo mismo otros sacerdotes, muchos sacerdotes. Imagínense los sacerdotes misioneros que tienen que abandonar su país para irse a otro país, ir a llevarles el pan de la palabra de Dios, el pan del cuerpo de Cristo, a gente que está privada de Dios, y abandonan y muchas veces ya no pueden regresar a su tierra natal, así como ahorita en Grecia no se puede viajar. Ya no se puede regresar. Me enteré de varios sacerdotes que había pasado en este tiempo, antes de la enfermedad, habían ido pues a muchos lugares lejanos a impartir un curso, a dar un retiro o cosas por el estilo, y resulta que después, cuando se cerró los aeropuertos por todo el mundo, ya no pudieron regresar y están por allá, están allá. Y no digamos muchos que están específicamente con una misión de trabajo evangelizador en otros países y están por allá. También me enteré de muchos jóvenes que no necesariamente son sacerdotes, sino que son laicos, pues comprometidos con su fe, comprometidos con su iglesia, y resulta que habían estado en otros países evangelizando, y a la hora de querer regresar, no pudieron regresar. Yo me enteré maravillosamente de eso. Y fíjense que esto tiene gloria porque ellos van renunciando a sí mismos, sirviendo a los demás, y eso les trae una satisfacción. Imagínense también en el ámbito temporal todavía, trae una satisfacción impresionante en el alma, una alegría interna que da el hecho de haber podido servir a los demás, y entonces produce vida en los demás. A mí me sorprende cuando la gente viene con uno a comentar sus problemas. Tal vez uno no le puede decir grandes respuestas filosóficas, sociológicas, psicológicas y tantas respuestas así de altura, tal vez no le puede decir nada, pero por la bendita gracia de Dios que uno tiene como sacerdote, la gente se va con un aire de vida nuevamente. Imagínense que si quería suicidarse, Padre, yo he tenido 2 oportunidades maravillosas, Padre, gracias, ahora quiero vivir otra vez. Y qué satisfacción que uno siente, qué satisfacción. Y es la alegría que experimenta también nuestra primera lectura, Jeremías, lo que dice él. Pero había algo en mí como un fuego, y no podía dejar de hablar, decía Jeremías. Y eso mismo es lo que experimenta Jesús. Pero ven, el servicio, y me he referido en 3 campos, pero puede haber múltiples campos. En el comercio también, porque uno comercia. Espero que uno no comercie nada más, o uno tenga su negocio nada más para hacer su pisto. Si uno hace las cosas
en el sentido de servicio a los demás, en el sentido de poder servir a los demás, llevarles alimento. Entonces en ese sentido gano también mi dinero, pero lo principal es servir a la gente. Les aseguro que uno no cometería injusticias y uno abundaría incluso más los haberes económicos en el que negocia, ¿verdad? Y en el trabajador también, en el trabajador que va y tiene su trabajo en un taller de motos, de mecánica, de electromecánica, en una bloquera, en un aserradero, donde fabrican cajas aquí en Patsicía, en la agricultura. Si uno tiene ese trabajo y sirve a un patrón, pero es por servir también a la humanidad, a la sociedad, y entonces les garantizo de que eso redunda en alegría, en felicidad para uno mismo, y le da a uno tanta alegría a los demás. Eso es negarse a sí mismo, y por consiguiente uno se está reafirmando, pero en otro modo, no como el Pablo Escobar, no como el Chapo, no como algunos políticos corruptos lastimosamente, no como eso, sino es un reafirmarse de manera espiritual, y Dios lo va a ensalzar. Por eso es que ahorita vamos con un quinto punto, es decir, la conclusión, que no necesariamente se lo dije numéricamente. Dice Jesucristo, porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre. Eso evoca en el capítulo 7 del libro de Daniel. Es la imagen del Hijo del Hombre, o la imagen del Mesías en el Antiguo Testamento, y que Pedro lo sabía muy bien, por eso Cristo lo dijo. Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno según lo que merecen sus obras. El que se dedicó a servir, pues como dice Mateo 25, palabras de Cristo: vengan benditos de mi Padre, tomen la herencia preparada para ustedes desde el principio del mundo, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo, me hospedaron, estuve enfermo, me visitaron. Qué maravilloso esto, ¿no? Qué bonito, qué bonito. También por el contrario, aléjense de mí, malditos, dice Jesucristo en el capítulo 25 de San Mateo. Qué horroroso. Por eso es que dice Jesucristo que el que quiera conservar su vida la perderá. Por consiguiente, hermanos, voy a terminar concluyendo. Voy a concluir haciéndoles la exhortación a que todo lo que nosotros hagamos, no necesariamente en el ámbito de la salud, como mucha gente que también hoy está allí dando la vida, no necesariamente en el ámbito de la docencia también, que hoy pues se ve trastocado porque no es igual en línea que presencialmente, no necesariamente en el ámbito del sacerdocio o de la vida consagrada exclusivamente como las monjitas o el sacerdote, sino en todos los campos, como médico, como maestro, maestra, como sacerdote, como diácono, como laico normal, en la sociedad, en el trabajo que nosotros hagamos, nos desenvolvamos, cualquier tipo de actividad que nosotros hagamos, como dice San Pablo, hagámoslo para servicio de los demás. San Pedro, dice eso, que todo don que se nos ha dado, porque todos tenemos capacidades. En el caso mío, yo soy experto en madera, ese es mi trabajo, madera de construcción, ahora yo no trabajo en eso, pero yo lo hice con ánimo también de servir, y así también en varios ámbitos, en la experiencia que todos ustedes tienen, porque muchos, digamos, tal vez no son titulados así, ¿verdad?, por una universidad, no sé qué, pero uno, por la experiencia, uno se vuelve experto en sus campos. Por ejemplo, el ayudante en un taller de motos, de electromecánica o de lo que sea, uno se vuelve experto en esos campos, pues hacerlo por servicio a los demás, no solo para ganar mi pisto. Está bien que uno tenga su recompensa, ¿verdad?, económicamente por ese trabajo, pero lo principal para uno como cristiano es poner esos dones que uno tiene y ser experto y hacerlo bien al servicio de los demás. Entonces uno se va a estar negando a sí mismo y uno va a ganar el reino, como dice Jesucristo acá, y nos dará a cada uno lo que hayamos merecido, porque al fin y al cabo la salvación o la condenación no tiene que ver nada con que Dios nos condene. Eso lo decía Jesucristo porque Él estaba hablando a judíos. La condenación o la salvación tiene que ver con mi decisión. Por supuesto que es Dios que nos da la salvación por su gracia, pero también tiene que ver con mi decisión. Si yo elegí el bien en esta vida, servir a los demás, efectivamente, entonces Dios me va a dar lo que yo mismo he elegido. Por el contrario, si yo he elegido el mal, entonces Dios me va a dar el mal
va a ponerme en el lugar porque yo mismo elegí ese mal, el mal de yo reafirmarme en esta vida y hacer tanto daño a los demás. Sirvamos por consiguiente, hermanos que están participando en Santa Misa, a los demás. Y nos va a decir esas palabras maravillosas de Jesucristo: vengan benditos de mi Padre. O dicho en estas palabras que dice acá, dice: entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Ustedes eligen, ustedes son los que eligen. Si eligen servir, bendito Dios. Si no eligen servir, ya saben a dónde irán. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.